¿cómo explicar ese divorcio, ¿cierto? Como ese abismo que hay entre la seguridad que está, el balance de seguridad que presenta la alcaldesa y lo que está sintiendo la gente en la calle. Juan Carlos. Es que hay un síndrome del carro blindado. Describamos un carro blindado en el cual se mueve todo este aparato burocrático nacional y local, porque eso se volvió una moda. Es decir, tener carro blindado no es un elemento para la seguridad. Yo nunca lo tuve y nunca me pasó nada. En Bogotá, por supuesto, en otros lugares del país, un líder social, esos no lo tienen además. Quien verdaderamente está amenazado en Colombia no tiene los carros blindados. Entonces, el carro blindado tiene además unos vidrios gruesísimos, ¿cierto? Y obviamente el estatus social sube en la medida en que tienes el más alto blindaje o un blindaje intermedio o un blindaje pichurrio que la gente consigue es para no tener pico y placa, ¿cierto? Porque esos carros no tienen pico y placa y se volvió otro símbolo de estatus social en determinados grupos. En el caso de Bogotá, claramente, seguramente que en otras capitales también ocurre así. Entonces, cuando tú te metes en un carro blindado, ya no solamente no oyes, sino que no ves a la gente y la gente no te puede ver. Mire un dato del arribismo espantoso colombiano. Usted va por Londres y usted puede ver de pronto que la gente señala, ve, ahí va el príncipe Carlos, va en un Rolls Royce, ¿sí? Sí, elegantísimo y todo, pero los vidrios no están polarizados. Y allá hay amenazas del extremismo islámico y todo ese tipo de cosas. Aquí yo no sé por qué les dio, como delincuentes, esconderse detrás de vidrios polarizados. De manera que eso va reduciendo el contacto con la realidad. Dejas de ver cómo vive realmente el resto de la sociedad. Porque a ellos además les llega su chequecito, independiente de que rindan o no rindan, ¿sí? No tienen encima un jefe que les va a decir es que si usted no produce esto, se va de patitas a la calle porque hay una cantidad inmensa de personas que necesitan este trabajo. Entonces, el lío es que tenemos una casta gobernante que incluso si vienen de los sectores populares o las clases medias, olvidan ese origen social, porque inmediatamente se rodean de todos esos privilegios y empiezan una cantidad de aduladores. Hay gente que es experta en adular. Pasan los gobiernos y usted los ve, con cada gobierno inmediatamente adquieren su puestecito o su gran contrato. Y entonces les empiezan a decir que todo está bien, que esos no sé quién en la radio tal o en el periódico tal o ese columnista amargado y bilioso, pero que las cosas están divinamente. Entonces, ¿en qué es lo que tenemos en Bogotá? Un continuo deterioro de la seguridad en los temas más graves para la gente. Y todos los alcaldes se han centrado astutamente en un indicador que, con excepciones de unos pocos años, baja automáticamente, porque son procesos que no dependen de políticas en el caso de las grandes ciudades. Eso está demostrado en Estados Unidos, donde se analizó en la gran explosión de homicidios que hubo en los años 80. Y después no hay un consenso en los Estados Unidos de por qué disminuyeron esos homicidios. Entonces, como los homicidios van a la baja, todos los alcaldes astutamente aquí dicen en Bogotá que se van a centrar en los homicidios y mira el logro, pero las cosas que le afectan a la gente que no va en carro blindado, ¿cierto? Los robos a las residencias, los robos de carros, ¿cierto? Los atracos callejeros que afectan cualquier propiedad que usted tenga. A una persona que se gana 50 millones y además le pasan otra plata por los chancucos en los que está metido, le importa un carajo perder el celular. Pero para una persona que ha ahorrado, para un joven, para una persona que trabaja, eso es una pérdida inmensa. O la bicicleta. Es decir, con esta carestía además que hay hoy, que eso ellos no saben lo que es la carestía. Es decir, la gente va hoy a la tienda o va a comprar las verduras y ya no le alcanza ninguna plata. Cada vez se reducen más las personas en las compras. Entonces, yo sí creo que hoy hay un avance de la inseguridad en Bogotá que está asociada, entre otras cosas, a un diagnóstico anticuado de ella. No hemos comprendido cuáles son las raíces de la nueva inseguridad. Tenemos una nueva inseguridad urbana en Colombia, porque en Colombia ha surgido una industria gigantesca del crimen que muta todo el tiempo, que además trabaja en llave o con muchas de las autoridades a nivel local, o las autoridades, desde que no me mate a alguien, desde que no me produzca ningún escándalo, haga su trabajito, no me friegue a mí la vida, y hay una convivencia entre muchas autoridades locales, muchas autoridades policiales, por desgracia, y el crimen, y eso no lo trabajan los alcaldes, y los gobiernos nacionales se han hecho los de la vista gorda ante ese problema. Santos fue una etapa perdida para la reducción de la inseguridad en las ciudades. Salvo como cuando atracaron a alguien, recordarán ustedes a una señora ahí en Rosales, al lado del edificio donde él vivía, que militarizó la ciudad y todo. Eso no les importa. Desde que a ellos no les toque, no les importa. Duque fue una etapa perdida. Ojalá no lo sea bajo el gobierno del presidente Petro.
Andrés, en la misma dirección, por qué esa diferencia entre los resultados que presenta la administración y el estado de ánimo o la percepción de la ciudadanía? Tres cosas que aparecen acá. Lo primero es la disparidad que hay entre la cifra y la percepción. Y no es porque alguna u otra diga la mentira. El asunto es que, por ejemplo, las cifras están basadas en los elementos de denuncia formal, pero es que en este país no es fácil denunciar. La persona pierde 1, 2 días intentando denunciar y es unas barreras respecto a cómo acceder. Lo segundo es que, pues, frente a la denuncia se hay unas reducciones, pero lo que hay que ver es cómo el ciudadano termina afectado, como lo hizo Juan Carlos en el día a día, por temas que quizás para otros no son muy importantes, pero para una persona que gana un salario mínimo, perder su teléfono celular es de verdad quedarse sin qué comer medio mes. Aquí entonces planteamos, eso es lo primero. Lo segundo, el homicidio tiene una reducción y eso hay que alabarlo también porque es un tema de salvar vidas. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que no hay una estrategia o una fórmula mágica para salvar vidas, pero que se estén salvando en un país como este es un muy buen indicador. Ahora, lo tercero es que lastimosamente en este país es rentable delinquir, así como es rentable el narcotráfico, que hay que dividir esa parte de seguridad nacional de lucha contra los grupos armados fuertes de la seguridad ciudadana, que está ligada por las rentas delincuenciales, pero que se deben atacar distinto. Es importante ver cómo, por ejemplo, desde la Universidad Central hemos dicho, ¿por qué es rentable delinquir? Porque es que una persona que roba un teléfono celular al día y si solo robara uno y trabajara de lunes a viernes gana 2 millones de pesos. Yo como le digo a una nueva generación de jóvenes en este país que por favor vayamos a la legalidad, cuando robando solo un teléfono al día, invirtiendo 30 minutos en el sistema de transporte masivo, gana 2 salarios mínimos y puede descansar sábado y domingo. No tiene lógica. Y así pasa con todas las rentas delincuenciales. El problema es que este país hace control a lo legal, cuando lo que nos gobierna es lo ilegal, lo irregular, lo no formal, lo no regulado. Y ahí es donde están las ganancias absolutamente de todo, la venta del espacio público, la extorsión a comerciantes, el hurto a personas, los teléfonos celulares hurtados, las autopartes de vehículos, las bicicletas y demás. Y eso es lo que vive el día a día el ciudadano. Ahora, hay un problema de fondo que sobrepasa a Bogotá. Y es que nunca hablamos de todo el sistema de seguridad, convivencia y justicia. Hablamos de la policía no responde. Hay un déficit de policía del 39%, que es desde los últimos 10 años. La incorporación bajó en los últimos 15 porque no hay una relación entre el ciudadano y la institución para que se motive a inscribirse e incorporarse. 2, jueces y fiscales, déficit también. Aquí estamos hablando que el estándar internacional es de 65 por cada 100.000 habitantes, Colombia tiene 10 por cada 100.000. No es que el juez y el fiscal no quieran trabajar, es que no tienen cómo. Y después viene el problema de corrupción en medio del sistema penitenciario y carcelario, donde si bien en pandemia hubo una disminución del hacinamiento, fue por las medidas precisamente sanitarias y hoy tenemos las estaciones de policía, la SURI y las cárceles sin una posibilidad más, siendo nichos de corrupción y universidades del crimen donde los pocos que logran tener una media intramural terminan asociándose a mafias más grandes, rentas delincuenciales más grandes o grandes bandas para sobrevivir o para generar más dinero.